Bienvenidos a Contracorriente por Rompeviento Televisión por Internet. Soy Luis Hernández Navarro y hoy vamos a conversar sobre un documental silvestre que trata de un caso de pederastia por parte de un sacerdote en Oaxaca. Nos acompañan en el estudio dos personas muy involucradas en la producción del documental. El presbítero Manuel Arias. Manuel es sacerdote en Oaxaca, es autor de un libro muy importante en el mundo de la teología india. Es el libro, Manuel, Y Dios se hizo... Y la palabra de Dios se hizo indio. Y la palabra de Dios se hizo indio. Y nos acompaña también la empresaria y activista Cristina Sada Salinas. Ella ha estado muy involucrada desde 2012 en causas sociales, también es escritora. Su libro Perfume y Pólvora da cuenta de todo el tránsito de tu campaña electoral, ¿no? Así es. ¿De qué trata este documental, Cristina, Manuel? Es el caso de el ultraje violento, diría yo, de niños indígenas de la Sierra de Oaxaca por un sacerdote. Para mí es semejante a la muerte de los que oraban en Acteal, la masacre de Acteal y la desaparición de los 43, porque son vidas rotas, son vidas acabadas de muchos de estos niños que no tendrán futuro, y que esto haya sido cometido dentro de la iglesia por un presbítero no tiene nombre, y entonces tiene que denunciarse por la misma exigencia del Evangelio y de la enseñanza de la iglesia, no solo por iniciativa propia. Entonces, el dar a conocer esto en un documental, pues es sacarlos también de la oscuridad en la que quedan con todo y su sufrimiento. Porque aunque la denuncia estaba hecha y había sido ya divulgada, parecía que la conciencia nacional no volteaba hacia ese sector dañado tan terriblemente. Entonces creo que este documental pretende también llegar a la conciencia nacional para que también tome una postura, tome una actitud ante estos niños indígenas. Cristina, tú eres productora del documental. ¿Qué te lleva a producir un material de esta naturaleza? Bueno, me enteré por un periodista, Julio Hernández. En la jornada leí tarde, porque esta noticia ya tiene bastante tiempo de estarse publicando, y me conmovió. A mí todo lo que tiene que ver con injusticia me mueve, y este último sector de mi vida lo quiero dedicar a denunciar, a pelear y a paliar todo lo que tenga que ver con la injusticia. Al leer la noticia no tardé más de una semana en estar en Oaxaca entrevistándome con el padre Arias, y fue muy impactante para mí ver la solidaridad de todas las personas de su parroquia, y no nomás de las de él, sino de todas las parroquias, de los 10 sacerdotes que tuvieron el extremo valor de denunciar que otro compañero sacerdote había cometido actos de pederastia clerical ante los oídos sordos del arzobispo, y ya para este año han tenido fuertes consecuencias. Entonces yo me sentí tremendamente identificada con el dolor, en primer lugar, de los niños indígenas, sabiendo, hasta por experiencias muy cercanas a mi vida, que la marca de un abuso sexual queda para toda la vida. No sabes en qué se va a convertir, pero ya los dejaste, como dice el padre, marcados. Y
Por otro lado, las segundas víctimas son los sacerdotes que tuvieron el valor. Yo no sé, Padre Arias, si es la primera vez que sacerdotes se atreven a denunciar en México y en grupo un acto de pederastia clerical públicamente, porque generalmente casi el 100% de las veces aquí en México son silenciados por sus arzobispos. Y eso es lo que a mí más me indigna de una iglesia que se cree representante de la divinidad, que para cuidar su prestigio, si es que lo tienen, cometan estas atrocidades de encubrir a los sacerdotes pederastas, como ha sido el caso de Oaxaca. ¿Qué les parece si vamos a ver un pequeño video que gira precisamente alrededor del documental, que nos va a permitir ver por dónde va el asunto? ¿Qué les parece si vemos el adelanto? Yo estaba así, tenía problemas de salud. Bueno, y mi mamá me dijo, no, pues tú prestas tu servicio a Dios, ahí siendo catequista, dice, ¿no? Y ahí fue como yo conocí al Padre Gerardo. Hubo una misa que tardó muy tarde, como eso de las 12, 12:30 de la noche. Pues en dado caso que era ya muy tarde, el Padre Gerardo me ofreció dormir en la iglesia. Después de un rato, pues el Padre yo creo que ya tenía unas intenciones contra mí y se encimó encima de mí. Yo creo que quería, ahora sí que yo lo penetrara, pero afortunadamente no pasó nada, porque yo estaba con mi calzoncito. Entonces él dice, hazme el amor. Pero ¿cómo le digo si usted es una persona sagrada? ¿Cómo yo voy a hacer eso? No, dice, pero es lo que a mí me gusta. Es lo que a mí me gusta y es lo que yo quiero. Y dice, si no haces, pues aquí te dejo. No hay justicia. Es un momento de impotencia, desde la juventud, desde la niñez. Yo creo que el Padre supo dónde se metió. Apelando a los mandamientos de la Iglesia, no mentiras, ¿cuántos casos de abuso sexual o pederastia en Oaxaca conoce usted? No, de que yo conozca así diríamos con todo esto, una cosa es que se diga y otra cosa es de veras tener los datos. A veces uno señala solo... Entonces hay una relación muy especial del arzobispo con este sacerdote, pero hay una conducta extremadamente agresiva y totalmente justificada hacia los sacerdotes que presentaron la denuncia, que son la suspensión, y luego el caso contra el padre Manuel. Bajando el Cerro del Fortín, me quedo sin frenos. Me boté contra el camellón de cemento de en medio. Y pues para mí fue un accidente, ¿no? Como al mes de eso, que fui a recoger mi coche, me dice el ojalatero, padre, esto no fue accidente. Ah, caray. Y me enseñó las mangueras trozadas. Estas mangueras estaban trozadas de líquido para frenos. Esto es totalmente... O sea, el problema de la Iglesia Católica no es que haya sacerdotes que abusan, pues eso es un problema humano, pasa en las escuelas, pasa en las casas, papás que abusan de niños, sus hijos, ¿no? Abuelos, tíos. Eso no es un problema específico, ese es un problema humano. ¿Qué es lo específico de la Iglesia? La forma sistemática de proteger a los abusadores. Este es el tema de la Iglesia Católica. Un testimonio desgarrador, Manuel. ¿Por qué no seguir la máxima de que la ropa sucia se lava en casa? ¿Por qué airear esto públicamente? Primero porque la ropa sucia no se quería lavar. Estaba ya muy sucia y nadie la quería lavar. Y segundo porque las mismas enseñanzas evangélicas y doctrinales de la Iglesia nos impulsan, yo diría, nos obligan a eso, ¿no? En conciencia
y también como orientación de lo que nosotros predicamos y hacemos. Tanto el Evangelio, que identifica al niño con la presencia de Dios, como las orientaciones doctrinales, particularmente cito ahora a Benedicto XVI, que le llama crimen abominable a la pederastia clerical, que dice él que ni siquiera el luteranismo había causado tanto estrago en la iglesia como la pederastia clerical, y que también dice que los creyentes no deben pensar que por ocultarlo le hacen un bien a la iglesia, porque le hacen más daño. Y basados en eso, y por conciencia también eclesial y sacerdotal, pues decidimos que se tenía que lavar la ropa adentro y afuera. Y por eso, también según las mismas normas de la iglesia, quien recibe el caso de pederastia tiene luego que denunciarlo y poner en manos de la autoridad civil el caso que se investiga. Cristina, tú vienes del mundo empresarial y has sido crítica de los valores y las prácticas de una parte de ese mundo con la que no estás de acuerdo. Ahora te involucras en un proceso de crítica a la jerarquía católica. Por si faltara poco. Por si faltara poco. ¿Por qué esa motivación? No lo puedo evitar, no lo puedo evitar. De hecho, he tenido pesadillas los últimos 2 días, no sé qué signifiquen, pero nunca las tengo, ¿no? Y no sé si me vaya a tocar ser una víctima más por apoyar a estos niños indígenas, por apoyar a estos sacerdotes y por soñar con un mundo diferente. Pero estoy dispuesta a afrontar las consecuencias. Hay un momento en que no calculas cuáles van a ser los costos. Actúas porque sientes este deber ético. Yo fui educada como católica, hoy en día no soy practicante, entre otras razones por esa, porque me parece terrible que la más alta jerarquía encubra a sacerdotes pederastas y lo único que haga es cambiarlos de parroquia. Bueno, en ocasiones los mandan a 2, 3 casas que hay en México, pero desgraciadamente esas mentes ya están tan dañadas, me refiero a las de los pederastas, que no se ha encontrado modo psicológico, terapia que los cure. Entonces, tú los cambias de parroquia y haz de cuenta que vas esparciendo la peste, sabiendo que es peste de un lugar a otro, a otro, a otro. Me parece terrible, me parece un crimen abominable, algo así como lo que hacía Hitler y los hornos. En este caso son niños con daños psicológicos perpetuos. ¿Les parece si vamos a una pequeña pausa, Cristina, Manuel? Y ahorita, regresando, nos explican qué ha sido del sacerdote Gerardo Silvestre Hernández, señalado como responsable de estos crímenes. Claro que sí. No se vayan, volvemos en muy breves instantes aquí en La Contracorriente. Sabemos que están allá afuera, podemos sentirlos. Sabemos que allá arriba tienen miedo a que la gente se informe, temen al cambio. No conocemos el futuro, no hemos venido a decirles cómo acabará esto. Hemos venido a decirles cómo va a comenzar. Cuando termine esta señal, podremos ver lo que allá arriba han callado. Les mostraremos un medio sin nexos con los poderes fácticos, un medio de comunicación crítico e independiente. ¿A dónde vamos? Es una elección que podemos construir juntos.
Estamos ya de regreso en la Contracorriente, conversando sobre un terrible caso de pederastia en la iglesia oaxaqueña con el presbítero Manuel Arias y con la empresaria y activista Cristina Sara. Antes de irnos al corte, preguntaba yo qué ha sido del padre Hernández. ¿Ha sido sancionado? ¿Ha sido investigado? En lo que se refiere a la justicia civil, sí se investigó, especialmente por ministerios públicos que eran mujeres. Me parece a mí que por ser más sensibles también a estos casos, pusieron todo su empeño. Y en el año 2013 fue aprehendido, está todavía preso, se espera la sentencia, que esperamos que el gobierno estatal pronto la dé como una señal también de justicia para este pueblo y para los pueblos indígenas en particular. Y mientras tanto, pues está en la cárcel de Tlaxiaco. Ahí está actualmente esperando que se le dicte sentencia. Es la situación actual del padre Silvestre. Cristina, para hacer este documental, ¿tú has sentido obstáculos? ¿Qué tan abierto ha estado la jerarquía oaxaqueña para dar su testimonio? No, la jerarquía oaxaqueña no ha estado abierta, claro que no, pero en el documental sale el arzobispo y al estar ahí el camarógrafo creyó que era un camarógrafo norteamericano porque es medio rubio y parece que eso lo motivó. Por los estereotipos raciales, ¿verdad? Sí, dice, eso lo motivó a explayarse. Y a mí me parece patético, él solo así se retrató a sí mismo, me parece cínico en ese testimonio visual que tenemos, despreciando las quejas de las víctimas, diciendo que se habían ido contentos. Para mí representa lo peor de la iglesia, ese arzobispo oaxaqueño. Y yo quería añadir que una cosa es lo que hizo la autoridad civil en esta ocasión, que es excepcional, y probablemente es gracias a estas mujeres que están en el Ministerio Público. Y lo otro es lo que hizo el Vaticano. El Vaticano exoneró al sacerdote. Lo perdonó. Sí, lo exoneró, ¿no? Libre de culpa. Y luego tengo entendido que todos los sacerdotes, el padre Arias me va a decir cuál es la palabra, congregados de Oaxaca, dijeron que los que estaban mal eran los 10 sacerdotes denunciantes, y aquí hablamos de las otras víctimas, como los 10 sacerdotes denunciantes, que para mí siguen en realidad la palabra de Cristo, solidarizados con el niño Dios, casi, como dice el padre Arias en el documental, porque Jesús decía, dejad que los niños se acerquen a mí, porque ellos... de ellos es el reino de los cielos. Es lo más sagrado aún para Jesús, los niños, ¿no? Entonces ellos se solidarizan con los niños y son perseguidos a nivel de correr riesgo sus vidas, de ser destituidos. Es una cosa espantosa que viene el arzobispado hacia ellos. ¿Tú has sido atacado, Manuel? Sí. Jamás pensé que esto podría pasar. Lo que hicimos los 10... en espíritu de lo que nosotros somos, de oración, de amor a la iglesia, de fidelidad al evangelio y a la enseñanza oficial también de la iglesia, pues se nos hizo como algo lógico, consecuente a nuestra convicción de miembros de la Iglesia Católica y sacerdotes. Sí preveíamos que podría haber alguna reprimenda, alguna consecuencia que nos quisiera perjudicar, pero a tal grado yo nunca me lo imaginé, ¿no? Hay ya 3 de los que siguieron estos casos suspendidos en su ministerio. ¿Por la denuncia? Por la denuncia, sí. Claro, no la presentan como consecuencia de la denuncia, sino le ponen
motivos, ¿no? Pero, por ejemplo, el diácono Ángel Noguera, que fue el primero que conoció todos los casos de cerca, porque él era el encargado de la parroquia de Camotlán, comunicó esto al arzobispo y al poco tiempo fue destituido de la parroquia y sin el ejercicio de su ministerio hasta la fecha. Pues está en su casa, pues buscándose la vida ahora allá. Él es de origen campesino y fue uno de los primeros, ¿no? También el padre Leoncio, que fue párroco de Villalta, en donde se dieron casos, también fue destituido su ministerio pastoral, sacerdotal. Y el padre Apolonio Merino, él también, pues con un decreto que el obispo le entregó, quedó suspendido de su ministerio sacerdotal. Él también estuvo en la sierra, fue después que sacaron a Noguera, quedó él ahí en la sierra y fue el que siguió dando razón e información de esto al arzobispo, y también a la larga fue suspendido en su ministerio sacerdotal. Ahora, pues sí, desde el 2014 que sufrí ese atentado, después varias... el atentado en el que cortaron... Que me cortaron la manguera, una de las mangueras de los frenos, y las otras raspadas también para que se pudiera salir el líquido para frenos. Entonces, pues ya sin el líquido yo me fui contra, pues gracias a Dios me fui contra el camellón de en medio y logré que se detuviera el coche en una bajada muy peligrosa. Y después pues ya me comunicaron que no había sido accidente, el mecánico y el ojalatero, sino que había sido a propósito cortada la manguera y raspadas las otras para que pudiera salirse el líquido para frenos. Después vinieron otras formas, pintas que me denigraban, que en el área de mi parroquia, con el fin específico de deteriorar mi imagen, mi fama, y poder también, si era posible, conseguir de la comunidad parroquial el rechazo a mi persona. Hubo otras cosas, agresiones a la coordinadora del Consejo de Pastoral, a otro joven miembro de una familia que es amiga, amenazas directas con un arma de alto poder, y pues finalmente el 8 de noviembre llegó un tipo a amenazarme de muerte o muy probablemente a ejecutarme, solo que no tuvo la oportunidad y dejó el mensaje. Di a la coordinadora de pastoral, dile al cura Manuel Arias que lo van a matar. Ese fue el mensaje. Y pues yo esto no puedo menos que atribuírselo a la denuncia que se hizo sobre pederastia clerical. ¿Tú has recibido amenazas, Cristina, por involucrarte en el documental? ¿Tienes miedo de que suceda algo? Pues conscientemente no tengo, pero parece que mi inconsciente me está diciendo algo en esos sueños y no, todavía no sale. Apenas vamos a comenzar a bailar. Todavía no sale y la verdad, pues es un documental de 25 minutos. Yo diría que es muy corto para entender la profundidad de todo este suceso horroroso en Oaxaca. Y pues vamos a ver cómo nos va con el documental y si estamos aquí, vivitos y coleando, como se dice, y a ver cómo más seguimos narrando esta historia, porque con 25 minutos es imposible. Manuel, ¿qué es de los muchachos que se han atrevido a presentar la denuncia? ¿Cuántos son? ¿Cómo es su vida ahora? Bueno, de los únicos que se atrevieron fueron 3. 3. Sí. Sobre 2 fue que se logró que se librara la orden de aprehensión, todo lo que precedió. Y 1 que ya no ratificó porque a su papá, en la primera denuncia, antes de ratificar, lo amenazaron también con, pues, meterle una demanda de violencia intrafamiliar
y él pues tuvo miedo y ya no ratificó. Entonces, uno de ellos, el hijo del papá que ya no ratificó, desapareció del pueblo, creo que lo llevaron a México y por aquí anda, ¿no? Los otros dos, el principal está recuperándose más o menos bien, apoyado por su familia, por los sacerdotes que lo apoyamos desde el principio, algunas organizaciones en favor de los niños, y va más o menos, ¿no? El otro por el que también se libró esta orden fue otro que está ya en su pueblo, más o menos recuperándose. Yo creo que tiene que ver mucho para estos niños el que denuncien y se sientan apoyados, porque también pues les metieron miedo, castigos divinos, que podría dejar de ser parroquia Camotlán, que pues el que se mete con un cura puede que le caiga la maldición, y bueno, también la presión social que hay en el pueblo, no dejarse ver como quienes fueron violados. Y entonces, pues a estos que no se atrevieron a denunciar, sí a algunos les ha ido mal. Sí, sabemos, me lo comunicó el diácono Ángel Noguera, que ya hubo un suicidio, que ya hay uno que se dedicó totalmente al alcohol y otro más que está reproduciendo lo que recibió. No sabemos de más todavía. Qué una tragedia. Sí. Cristina, estamos ya al final del tiempo. En un minuto, ¿qué buscarías tú con este documental? ¿Qué esperarías que lograra? En primer lugar, apoyo para las víctimas de Oaxaca, como repito, son los niños y los sacerdotes. Apoyo para las familias de las víctimas. El padre Arias me decía que este documental, que todavía no es público, lo mandó a una señora indígena y que lo vio inclusive con sus hijos niños de 10 y 8 años y que le encantó. A diferencia de periodistas que escriben en diarios, yo escribo pero en mi blog, pensé en incursionar en esto del cine, del documental. En este caso es un corto y estoy muy contenta con el resultado. Hicimos una alianza, la agencia Bengala y yo, y tuvimos a los mejores profesionales. Creo que hicieron una obra de arte a pesar de lo crudo, porque no puede dejar de ser crudo el tema, ¿no? Claro que sí. Cristina, Manuel, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en este programa. Y a ustedes, amigos y amigas, donde quiera que se encuentren, les agradecemos su amable atención y ya saben, los esperamos la próxima semana aquí A Contracorriente por Rompeviento Televisión por Internet. Ahora que estamos invadiendo el espacio de Jesús Taylor y su muy gustado programa Lo que Rompeviento se llevó, no se lo vayan a perder tampoco. Hasta la próxima.